pregunta creo que está buena para situarnos en que la adopción se trata de, digamos, es un sistema que lo que intenta es proveer a los niños, niñas, adolescentes de una familia en aquellos casos en que su familia de origen no puedan asistirlos, no puedan cuidar de ellos, ¿sí? Entonces vemos que es un instituto que en realidad para nuestro derecho y para nuestro sistema y a partir de la reforma, podemos decir que la adopción aparece como una vía de excepción y no como una regla, porque en la realidad lo que se busca es que estos niños que están en esta situación de adoptabilidad, en primer lugar tengan derecho a tener una familia, pero cuando se habla de derecho a la familia, se habla de derecho a su familia de origen. Entonces ahí entramos en toda una situación de a veces complicaciones burocráticas o situaciones donde bueno, hay que agotar ciertas instancias para que estos niños adolescentes puedan ubicarse en una familia, que no necesariamente termina siendo la de su familia de origen, por cuestiones de a veces sus papás no están en condiciones de cuidar de ellos, y bueno, y termina siendo una institución un poco compleja y a veces con respuestas un poco tardes para estos niños, donde terminan pasando gran parte de su vida hospedados en distintos lugares y en esta búsqueda de encontrar realmente asilo en una familia. Doctora, ¿hay muchos huérfanos en nuestro país? No tenemos, a ver, cuando hablamos de huérfanos estamos hablando de niños, adolescentes que han perdido sus padres o que digamos, que sus papás han fallecido. Nosotros no tenemos tantos huérfanos porque en realidad en nuestro país no es un país que está acechado por guerras, catástrofes, como pueden ser otros países en el mundo. Pero sí tenemos muchos niños, volviendo a esto que explicábamos, que se encuentran en una situación de abandono material, moral, espiritual por parte de sus papás que no están en condiciones de cuidarlos. A ver, niños que han sido abusados, niños que no tienen contención, que no van a la escuela, que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Es decir, no son huérfanos, pero son niños que no tienen papás que puedan cuidar de ellos. Y para estos niños suele ser mucho más complicado poder insertarse en una familia. ¿Por qué? Porque los jueces intentan agotar esto que hablábamos, que estos niños puedan volver a insertarse en su familia de origen, que sería lo ideal, que todo niño pueda estar con su mamá y con su papá biológico, pero no es lo que muchas veces ocurre. Te diría que en estos casos, incluso muchas veces se hacen intentos para que puedan volver a estar con su familia de origen, porque tal vez su mamá o su papá sufren de adicciones, por un montón de cuestiones, y pese a estos intentos no se puede lograr, con lo cual estos niños empiezan a deambular durante años sin poder estar en un contexto familiar, lo cual es muy traumático. ¿Hay muchos niños en condiciones de ser adoptados? El tema es que justamente esto es una decisión que va a pasar, es decir, considerar que un niño está en situación de adoptabilidad, que es lo que requiere la ley para que pueda iniciarse este mecanismo de adopción, requiere de una serie de pasos y de agotamiento de pasos previos que tienen que ver con justamente dentro de la parte judicial. Entonces, llegar a esta situación de adoptabilidad y que un juez considere que está en situación de adoptabilidad no es tan simple. Por esto que decimos que se intenta agotar siempre la vinculación con su familia de origen, con su mamá y su papá biológico. El tema es que a veces estos intentos son fallidos o que a veces estos papás no están nunca en condiciones de volver a revincularse con sus hijos. O también casos muy extremos, como son las situaciones de abuso, violaciones y casos terribles. Entonces, ese es el tema, es decir, ¿cuántos niños o adolescentes están en esta situación de adoptabilidad para poder empezar justamente el proceso de adopción?
porque a veces pasan años, los plazos son tan prolongados por cuestiones burocráticas, falta de cuestiones técnicas, es decir, un montón de situaciones, pasan años hasta que estos niños puedan estar en esta situación y empezar con su proceso de adopción.